A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde quiera que se encuentren, en su casa, en su apartamento, en su oficina, de camino a la universidad, en el transporte público, desde donde nos estén escuchando a esta hora de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Productor nacional independiente, 30.594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Productor nacional independiente, 31.814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y coordinación de la radio. En la dirección de la radio, Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que siempre llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también este espacio se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, en Radio Garden y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles las informaciones, las entrevistas, los audios, en fin, todo del acontecer informativo del Zulia, de Venezuela y del mundo a través de nuestro programa Frecuencia Noticias. Recordarles también que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, con el pan caliente a toda hora, el pan francés, el pan dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, que es una maravilla y siempre se los recomiendo a la hora de la merienda. También de arepas full sabor en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil Maracaibo. Ahí está Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones. Recuerden que el punto principal para hacer sus pedidos de delivery está en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí usted puede escribir a @Arepas Full Sabor y disfrutar un mundo de cada uno de esos platos exquisitos que nos tiene Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia, la Alcaldía de San Francisco y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor.
Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Pido a Dios y a la Chinita que nos sigan guiando para continuar rindiendo cuentas claras y nuevas victorias al Zulia que tanto amamos. Cierro este discurso, este mensaje al pueblo del Zulia con una cita en latín que leía un libro cuando venía de un municipio en estos días, que dice: Utrinquis paratus, Utrinquis paratus, listo para cualquier cosa. Que viva el Zulia. Muchas gracias. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que ustedes tengan en su comunidad y nuestro programa Frecuencia Noticias. Siempre se los digo, 0424-634-8306. Recuerden también nuestras redes sociales, ya las escucharon, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. También les recuerdo visitar nuestra página web frecuencianoticias.com, nuestro canal de Telegram. Se pueden suscribir a nuestro canal de Telegram e igualmente también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para que por allí vamos a comenzar a experimentar muchas cosas, así que estén pendientes de nuestro canal de YouTube. También se suben nuestros programas de podcast de audio allí en nuestro canal de YouTube, así que es muy importante también que se suscriban, le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que se suba un nuevo programa de Frecuencia Noticias. Muy importante saberlo para que ustedes estén entonces informados de todo lo que está ocurriendo en el Zulia, en Venezuela y en el mundo, porque así mismo es. Bueno, hoy tendremos un programa bastante interesante e informativo. Vamos a hablar de política. Yo sé que a ustedes les encanta que hablemos aquí, que tratemos temas políticos con todo lo que está pasando en nuestro país. También revisaremos las efemérides, como siempre lo hacemos, e incluso estaremos dialogando también desde Caracas con el secretario general nacional del partido Movimiento al Socialismo, me refiero al partido MAS, el tocayo Felipe Mujica. Felipe Mujica estará hoy con nosotros en el programa, vía telefónica. Estaremos conversando con él los tópicos políticos que en este momento repercuten a la oposición venezolana y nos hablará también de la habilitación o no de la tarjeta del MAS para estas nuevas próximas elecciones que fueron cambiadas de día. El día de ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral anunció que ya no van a ser en abril sino en mayo. Van a ser en mayo ahora. Entonces, bueno, de todas esas cosas estaremos conversando con el doctor Felipe Mujica, secretario general nacional del MAS en Venezuela. Vamos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, hoy es 20 de febrero del año 2025, 20 de febrero del año 2025. Recuerden que este mes es corto y trae poquitos días. Bueno, un día como hoy se desarrolla la batalla de Charallave en el año 1814. Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela.
El gobierno se traslada desde Angostura, hoy Ciudad Bolívar, hasta la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Nueva Granada, actual Colombia. Eso fue en el año 1821. También muere Francisco de Paula Alcántara, en el año 1848, militar venezolano. Día de la Federación, inicio de la Guerra Federal en el año 1859, también conocida como Guerra Larga o la Guerra de los 5 años. Esto fue un enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales, consideradas como el enfrentamiento bélico más largo y más costoso en lo social y en lo económico para Venezuela. Seguimos, se inaugura también el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el año 1872. Se inaugura también en su totalidad el Palacio Federal Legislativo de Caracas en el año 1877. Fue eso. Nace Enzo Ferrari en el año 1898, empresario italiano fundador de la escudería de automóviles Ferrari. Nace George Devil en el año 1912, ingeniero e inventor estadounidense, pionero en la industria robótica y creador del primer robot industrial. Fundó junto a Joseph Engelbert la primera empresa de robótica de la historia, Unimation. También nace Juan Vicente Torrealba, un día como hoy, en el año 1917, músico y gran compositor venezolano, además gran arpista venezolano. Nace Sidney Poitier, un día como hoy, en 1927, actor, director de cine, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño. En 1963 se convierte en el primer actor afroamericano en ganar el premio Oscar al mejor actor por su interpretación en Los Lirios del Valle, esa película. La exploradora danesa noruega Caroline Mikkelsen se convierte en la primera mujer en llegar a la Antártida. Fue en el año 1935. El presidente Eleazar López Contreras inaugura la sede propia del Museo de Bellas Artes en Caracas, en el Parque Los Caobos. Un día como hoy también nacía Linda Brown en el año 1942, profesora y activista estadounidense. Se realiza también la primera edición de la Serie del Caribe en el Estadio del Cerro de La Habana, Cuba, en 1949. Un día como hoy fallecía Vicente Lecuna en el año 1954, ingeniero, banquero, político e historiador venezolano. Nace Tamara Adrián en el año 1954. Está de cumpleaños Tamara Adrián. Activista, profesora y abogada venezolana, primera diputada transgénero elegida en América Latina tras lograr el escaño con el Partido Voluntad Popular en las elecciones parlamentarias de Venezuela. Eso fue en el año 2015 que ganó Tamara. Se funda también la Corporación Criollitos de Venezuela en el año 1962. Nacía Cindy Crawford, está de cumpleaños, nació en el año 1966, actriz y modelo estadounidense. Muere Vidal López en el año 1972, beisbolista venezolano, considerado como uno de los jugadores de béisbol venezolanos más completos de todos los tiempos. Se inauguraba también el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en 1974. Se construía la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles. La Unión Soviética lanza al espacio la Estación Espacial Mir en el año 1986. Muere Ferruccio Lamborghini en el año 1993. Un día como hoy fallecía Sofía Inver en el año 2017, periodista venezolana de origen moldavo, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. También el gigante de las telecomunicaciones Vodafone y la multinacional china Huawei completan la primera llamada 5G en el mundo. Eso fue en el año 2018. Hoy es Día Internacional del Gato. Hoy es Día Internacional del Gato. Hay que ponerle la comida hoy al gato en el almuerzo, Joana. Un gatico que tenemos nosotros que se llama Melquiades. Bueno, hay que ponerle la comida. Día Internacional del Gato. Póngale la comida a los gaticos hoy. Día Mundial de la Justicia Social. Y quiero felicitar a todos los camarógrafos. Hoy es Día del Camarógrafo. Así que felicidades a todos los camarógrafos del Canal 11, los camarógrafos de Telecolor, de Televisa, bueno, los que queden. Y cada uno de los camarógrafos que ayudan tanto a los periodistas a su labor diaria de comunicar, aunque hay periodistas ahora que también son camarógrafos, por ejemplo Lenín Danieri, que fue Madeline, que es camarógrafa y periodista, Lenín, y Gerald Torres también, que también es camarógrafo y periodista, así que bueno, felicidades a todos ellos que son camarógrafos también. Sí, recuerdo que cuando en mis épocas de calle había un camarógrafo que le decían cable plancha,
Y yo decía, ¿por qué le dice? Porque lo único que sirve para eso, para ser camarógrafo. Sí le echaban broma. Pero bueno, esas fueron las efemérides de este 20 de febrero del año 2025. Vamos a la pausa y al retorno estaremos entonces entablando un diálogo político con el doctor Felipe Mujica, secretario general nacional del Movimiento al Socialismo Más. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. El acontecer informativo del Zulia, Venezuela y el mundo en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía a través del 0424-634-8306, a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Les recuerdo siempre visitar nuestra página web, el complemento de nuestro espacio, frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com. Bueno, ya tenemos en línea telefónica al doctor Felipe Mujica, secretario general nacional del Movimiento al Socialismo, el MAS, quien se encuentra con nosotros acá en Frecuencia Noticias desde Caracas. Vamos a saludar entonces al doctor Felipe Mujica. ¿Cómo está, doctor? ¿O cómo está, tocayo? ¿Le puedo decir tocayo? Sí, tocayo, por eso somos en definitiva, pues nos llamamos de la misma manera y bueno, parecido el segundo nombre también, el tuyo me dice que es José. Sí, así es. Y el mío Felipe Elías, bueno, entonces estamos ahí más o menos conectados, pues. Bueno, qué bueno. Bueno, doctor, vamos a comenzar de una vez la entrevista, ¿no? Desde el punto de vista político, todo lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, ya vimos ayer que el presidente del Consejo Nacional, Elvis Amoroso, hizo el cambio de las elecciones, pero quizá no dijo las razones o el por qué. No hizo el cambio, y también quisiéramos saber cómo ha quedado, porque lo he visto haciendo varias ruedas de prensa respecto al permiso que debe tener la tarjeta del MAS para participar en este proceso electoral. Bueno, nosotros hemos utilizado una palabra que creemos que aplica plenamente para describir la situación que estamos viviendo. Estamos diciendo hace unos cuantos meses atrás. La palabra es incertidumbre. Uh-huh. Todo lo que viene ocurriendo en Venezuela después del 28, cuando se supone que estaban todas las cosas listas para una decisión donde la sociedad participaba, votaba, y a partir de allí se construía una salida democrática, pacífica, en donde se dialogara, se reconciliaran los venezolanos. Pero bueno, nada de eso ocurrió. Ya sabemos todo lo que pasó. El organismo electoral no produjo nunca el resultado que estaba legalmente obligado a dar. Se produjeron los demás acontecimientos, el acontecimiento del 9, el del 10, bueno, y todo eso ha ido ocurriendo, y ahora tenemos esta convocatoria de elecciones, que inicialmente era para el mes de marzo, y ayer, dentro de una situación que no era que estaba anunciada, pero dentro de las especulaciones que se vienen haciendo, se decía que era inevitable que tuviesen que cerrar la fecha. Ambas que ellos presentaron un programa sumamente apretado, y esto te lo estoy diciendo no solamente desde el punto de vista político. Yo fui durante 15 años director legal de partidos políticos en el CNE. Uh-huh. Conozco exactamente de qué se trata y cuáles son las circunstancias en las cuales esto está convocado y las terribles dificultades que pueden estar por todo
lo cercano que está una fecha con la otra. Pero ellos, el CNE decidió cambiar la fecha, dicen que el razonamiento por el cual se tomaron en cuenta para decidir así era que los factores políticos le habían exigido un tiempo mayor para todo lo que tiene que ver con los mecanismos de elección de candidatos, etcétera, cosas que están en la práctica ocurriendo, y si alguien tenía alguna duda, bueno, casi, no sé, 2 horas, 3 horas después de haber ocurrido el anuncio del organismo electoral, apareció el partido de gobierno, el PSV, anunciando que la consulta que tenían para este fin de semana la trasladaban para el 15 de marzo. Es decir, que efectivamente lo que dijo Amoroso se correspondía con los hechos. Había distintas presiones de organizaciones políticas, entre otras del gobierno, para buscar espacios de tiempo que permita que esa selección de candidatos, que es una cosa compleja, porque son los candidatos a gobernadores, los candidatos a los consejos legislativos y los candidatos a la asamblea, son un número de candidatos que debe sobrepasar seguramente el número de 1000 y pico candidatos, y hay que buscar por organización o cada alianza política que participe, y eso por supuesto lleva a este contexto de incertidumbre. Ojalá este cambio de fecha facilite la tarea, le dé espacio a todos los partidos políticos para buscar las soluciones que tengan que buscar internamente, que se produzcan los acuerdos que haya que dar. Y sobre el tema de los partidos y las tarjetas que están que fueron retiradas de la elección presidencial sin que se diese ninguna explicación, nosotros hace aproximadamente un mes volvimos al CNE, fue Puente, el partido de Irán Gaviria, fue Unión de Progreso, fue el MAS, que fueron las 3 tarjetas que le aplicaron esa medida, a solicitarle en una carta dirigida directamente al rector Elvis Amoroso, presidente del CNE, solicitarle que nos dijera cuál era el estatus legal de las 3 organizaciones, sin entrar en más licuetos, sin echar más cuentos para acá o más cuentos para allá, sino una pregunta sencilla. Necesitamos que, dada la circunstancia que ocurrió, el organismo electoral nos dé la explicación. Bueno, esa respuesta no se ha dado, hemos hecho distintos contactos con miembros del CNE, todos señalan que es una fecha tal, una fecha cual, hay una expectativa sobre cómo eso se va a resolver, no sabemos exactamente en este momento de qué se trata. Ojalá el organismo electoral pueda revisar lo que hizo y tomar una decisión que se acorde con todo lo que es legal, porque desde el punto de vista legal ninguna de estas 3 organizaciones tenía ningún motivo para que su tarjeta fuese retirada. Eran organizaciones legalmente constituidas, que habían hecho todos sus trámites desde el punto de vista de las directivas y de las convenciones. Además habíamos participado en todos los procesos electorales anteriores y teníamos resultados electorales que superan el porcentaje para que esos partidos fuesen legales, lo cual lo que hace ratificar lo que dijimos en su oportunidad, que era una decisión política y que no tenía nada que ver con el contexto legal de estos partidos. Nosotros esperamos que en los próximos días haya una respuesta al respecto. ¿Ustedes tienen la disposición entonces de participar en este proceso electoral que ahora tiene otra fecha y anunciar candidaturas tanto para la Asamblea Nacional como para las gobernaciones? Bueno, nosotros tenemos previsto una dirección nacional del MAS este sábado, precisamente para discutir el tema de la participación o no en el proceso. Ya nosotros hemos dicho distintas cosas, señalamos el aniversario del MAS que la abstención no nos lleva a ninguna parte, que eso es un error, que hay que buscar salidas, que hay que comprender que estamos en presencia de un hecho político distinto, pero formalmente nos corresponde este sábado resolver eso. Vamos a hacer un debate donde estarán presentes todas las direcciones regionales y los miembros de la Dirección Nacional del MAS, que permitirá que ampliamente podamos revisar de qué se trata y en qué condiciones. Si eso finalmente se resuelve, nosotros estamos reuniéndonos con un grupo de organizaciones en Caracas, 9 organizaciones políticas, que venimos revisando todo esto y, bueno, tenemos acuerdos básicos sobre llevar candidatos únicos, alianzas perfectas a las gobernaciones,
a los candidatos que vayan a la Asamblea y a los consejos legislativos, todo eso en función de presentarle al país una clara opción de que efectivamente, si seguimos ejerciendo el voto como derecho, como forma de lucha, estaremos avanzando en la búsqueda de una solución a los problemas del país, independientemente de lo que haya ocurrido, que ya sabemos que ocurrió, y que pudieran ocurrir cosas que la gente señala que pueden ser peores, pero lo que es concreto es que el adversario puede hacer lo que quiera, porque ya sabemos cómo son las cosas en esa materia, pero es demasiado importante que tú tengas la capacidad de respuesta para que haga lo que haga, tú puedas insistir en una salida política, democrática, electoral, porque lo peor que nos pudiera pasar a los venezolanos es que se buscara o una solución que no es construida por nosotros, o una solución que genere un nivel de violencia lamentable que nos ponga en la peor condición o el peor de los caminos, como dice la ranchera. Y tenemos el ejemplo de lo que está pasando recientemente en Colombia, ahí cerquita de Zulia, en el río Catatumbo, y todo lo que ha implicado esa situación de violencia allí. Y en este país no estamos hablando de una cosa reciente, estamos hablando de un evento que desde la época en que mataron a Gaitán en el año 948 y que aproximadamente lleva, de acuerdo con la estimación que ellos mismos han dado, más de 100.000 muertos. Entonces, por supuesto, creo que los venezolanos no tenemos ningún interés en que una situación de ese tipo ocurra, y por eso hay que insistir en una salida electoral pacífica, democrática, que obligue a que lo que dice claramente la Constitución, que es la sociedad, que es la mayoría del país, la que establece quiénes son los que tengan la responsabilidad de conducir políticamente, se puede efectivamente cumplir. Doctor, vamos a hacer una pausa, y al retorno, seguimos entonces esta charla política de todo lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, sobre todo la incertidumbre que tiene el venezolano, en este caso, el pueblo zuliano que lo está escuchando, que tiene el venezolano para poder ejercer el voto. Quisiera saber su opinión, su visión, porque hay unos que piensan que no podemos pasar la página de lo que ocurrió el año pasado en esas elecciones, y tampoco hay otros que piensan que sí, que hay que seguir porque no hay que dejar perder los llamados espacios, ¿no? Que esa es la palabra ahora de moda, el llamado espacio, no dejar perder los espacios. Entonces, quisiera ver su visión respecto a esto. Bueno, vamos a la pausa y al retorno seguimos con más conversando acá en Frecuencia Noticias con Felipe Mujica, secretario general nacional del Movimiento al Socialismo Más. Ya venimos con más de nuestro programa. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Sanvil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Pido a Dios y a la Chinita que nos sigan guiando para continuar rindiendo cuentas claras y nuevas victorias al Zulia que tanto amamos. Cierro este discurso
este mensaje al pueblo del Zulia con una cita en latín que leía en un libro cuando venía de un municipio en estos días, que dice: Utrinquis paratus, Utrinquis paratus, listo para cualquier cosa. ¡Que viva el Zulia! Muchas gracias. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por los mensajes de sintonía. Saludos a la gente de San Francisco, La Coromoto, que está en sintonía en este momento de nuestra estación a través del 0424-634-8306. Seguimos entonces este diálogo, esta entrevista que tenemos con el doctor Felipe Mujica, secretario general nacional del Movimiento al Socialismo, el MAS. Le dejé una pregunta en el aire, doctor, acerca, de esta incertidumbre que hay tanto en el pueblo venezolano como en el pueblo zuliano, en este caso, sobre porque unos voceros políticos dicen que no podemos dejar pasar la página y otros voceros políticos instan a participar en este proceso electoral por los llamados espacios, ¿no? Entonces, cada persona, usted va a un centro comercial, va a una panadería, a una bodega, etcétera, etcétera, y siempre hay uno que dice, no, ¿para qué vamos a ir? Si mira lo que pasó el 28, tenemos miedo de que nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Cuál es su visión, cuál es su óptica respecto a este pensamiento que tienen los venezolanos? Yo creo, chicos, que lo primero que debemos tratar de tener claro es que estamos frente a un hecho político que no es la primera vez que lo tenemos en Venezuela. Venezuela se ha dado un largo debate sobre el tema de participar o no participar, abstenerte, no abstenerte. Y ese debate no solamente data de esta época en términos del campo opositor. Yo diría que hay un referente un poco más atrás, que es el año 1997, cuando Hugo Chávez era candidato presidencial, y en ese momento había unas elecciones convocadas, unas elecciones globales. Se iba a elegir presidente, se iba a elegir gobernadores, se iba a elegir el Congreso de la República, como se llamaba en esa época, y de repente, sin que hubiese ningún tipo de razonamiento previo, se decidió claramente una decisión política que buscaba propiciarle a Chávez una derrota previa para que con toda seguridad decidiera retirarse de la presidencial. Bueno, se hizo eso, se hicieron las elecciones, a Chávez le dieron una paliza, porque Chávez en materia de gobernaciones creo que ganó 4 o 5, de las cuales 3 fueron ganadas por candidatos del MAS. Y en materia de Congreso perdió por más de 2/3. Y en materia de votación la diferencia fueron millones de votos. Entonces vino un debate en el seno del chavismo en aquel momento, que le dijo a Chávez, mira, con ese CNE no se puede. Los mismos argumentos, pues, mira lo que hicieron, no nos van a reconocer la victoria. Y dio la circunstancia de que en el chavismo, en esa época, estaba Luis Michelena, estaba Irán Gaviria, estaba Nelson Merente, estaba también José Vicente Rangel, estaba el MAS, y ese grupo político habló con Chávez en distintos momentos y le dijo, mira, eso es un resultado, pero lo que viene ahora es distinto, no te puedes retirar, lo mejor es que te quedes y participes. Bueno, y Chávez se convenció de eso y participó, y ya sabemos lo que pasó en términos de resultados electorales. Entonces el debate sobre si la abstención sirve o no sirve es un viejo debate que se ha dado acá. En el caso de la oposición venezolana, mira, recuerdo que en el año 2001, 2002, cuando vino el tema del referéndum revocatorio de Chávez, estaba lo de las firmas planas. Bueno, yo tuve que darle la vuelta a toda Venezuela y en todas partes escuchaba ese argumento que tú me acabas de dar, que dice la gente. Que bueno, que cómo vamos a ir, que no nos van a respetar el resultado, que para acá, que para allá. Y eso lo vienen repitiendo y entonces se ha dado de todo. Aquí, por ejemplo, hubo otro del 2005 que se llamó la abstención, supuestamente porque lo mejor era que en la asamblea la ganara todo el gobierno,
Bueno, y se hizo la abstención, la Asamblea ganó todo el gobierno, y ya sabemos para qué sirvió eso en ese momento. Después vino el 2007, se decidió participar y no se pudo el gobierno imponer el referéndum, el mecanismo autoritario que quería hacer con la Constitución, perdió el referéndum. Sí. Después vino el 2015, después han venido distintos momentos, bueno, el que acaba de pasar el 28 de julio del año pasado. Entonces, hay que ver esto con criterio político, porque como yo le digo a la gente, mira, la política la inventaron no solamente los seres humanos, inventaron un poco antes los orangutanes, para sus diferencias, que fueron previos a nosotros. Inventaron la política y después nosotros continuamos, y la política para resolver lo difícil o lo posible y lo imposible también. Entonces, aquí estamos en un evento político nuevamente, donde es imprescindible que se haga el debate, además de manera respetuosa. No tiene sentido que si, por ejemplo, si tú fueras abstencionista, yo llegara y te descalificara a ti y no discutiera tus razones. No, yo te respeto que tú seas abstencionista. Y si yo soy participacionista, también debe ser respetada mis opiniones políticas, porque en definitiva son instrumentos políticos que están allí, y como no hay otra cosa que se sepa a la mano, sino la política, entonces tenemos que buscar, en principio, debatir el tema, pero debatirlo con respeto, sin descalificaciones, sin que eso que le hicieron a Capriles, él decidió llamar a votar, y después le montaron lo que le montaron, y dijeron que eso es absurdo, eso no puede ser. Al más, que más de una vez hemos dicho permanentemente que hay que participar, que hemos participado incluso ahora en el 28 de julio del año pasado, cuando nos quitaron la tarjeta. Siempre hemos dicho que hay que participar, y lo hemos dicho razonando, no hemos descalificado a nadie. Yo más bien a mis amigos, tengo muchos amigos que son abstencionistas, yo les digo, bueno, aquí de televisión tú no vas a votar, vamos a vernos al día siguiente o la misma noche, nos tomamos unos whisky y me dices qué es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, y siempre me han embarcado, a pesar de que yo les digo que yo voy a pagar el brindis, pero no van porque no hay nada que hacer. Entonces, este momento hay que tener en cuenta que la abstención, desde el punto de vista político concreto, que puede favorecer, es a lo que el gobierno anda buscando. Por eso hay que hacer un esfuerzo para que el debate se haga, para que veamos la posibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú vas a las elecciones y le ganas al gobierno 15, 16, 17 gobernaciones? Porque tú ves la última elección de gobernadores, el error de la oposición de por un lado abstenerse y por otro lado proponer como 6, 7 candidatos, trajo como resultado que solamente se ganaran 3 primeros y después Varina. Y cuando tú haces el ejercicio de sumar al que llegó segundo o al que llegó tercero, los que llegaron segundo en 17 estados se convierten en primero. Entonces, esos son números que están allí, son situaciones que tienen que ser tomadas en cuenta para lo que viene allá en el Zulia. Es evidente que a ese estado lo que más le conviene es que Manuel Rosales sea reelecto como gobernador, que no es los cambios lo que viene haciendo Manuel allá en el Zulia, igual que en el caso de Cojedes con el gobernador, en el caso de Varina, en el caso de Nueva Esparta. Entonces, bueno, se trata de un debate que está allí, que la gente tiene que recordar otros momentos, ver lo que pasó en el 2015 cuando se ganó por paliza, porque la gente participó, lo que ocurrió el 28 de julio. Hoy estamos aquí donde estamos, porque la gente en ese momento, los ciudadanos venezolanos, decidimos dejar a un lado la abstención y utilizar el voto como instrumento de lucha. Que no se pudo hacer las cosas como la ley lo mandó, como había que hacerlo, bueno, eso forma parte de los conflictos políticos que hay que resolver. Ahora, doctor, la tarjeta del MAS, ¿ustedes creen será habilitada, no será habilitada por parte del Consejo Nacional Electoral? Y si no es habilitada, ¿ustedes apoyarían otra tarjeta? Bueno, nosotros aspiramos, como ya te dije, que el organismo electoral corrija lo que hizo con la negación de que el MAS pudiera utilizar su tarjeta, conjuntamente con lo que le ocurrió a Puente y le ocurrió a Unión de Progreso, y que esas tarjetas sean habilitadas. Tenemos distintas versiones, esa decisión creo que debe haberse tomado ya, pero no se ha tomado, pues ya sabemos que son por razones políticas, y aspiramos que se resuelva. Que le niegan la tarjeta al MAS a todas las organizaciones y hacen cualquier cosa de esta especulación.
Bueno, nosotros discutiremos qué vamos a hacer. Nosotros, por ejemplo, en las elecciones del 28 nos quitaron la tarjeta y sin embargo dijimos, hay que ir a votar, hay que votar en cualquiera de las tarjetas que están vivas, que están allí, y fuimos la primera organización que abiertamente respaldó primero a Rosales, cuando Rosales tuvo la posibilidad de ser candidato. Una vez que Manuel se retira, bueno, tuvimos entonces que ver lo del mundo, llamamos a votar por el mundo, y eso que no teníamos tarjeta. Nosotros, a lo largo de toda la historia del MAS, el MAS tiene, acá cumplir 54 años, en ningún proceso electoral que se haya dado, desde que nació el MAS hasta este momento, el MAS ha dejado de participar. Nosotros somos absolutamente creyentes en que el voto es el instrumento de lucha, es el instrumento democrático y es un instrumento pacífico que los venezolanos debemos ejercerlo, y que si nos pretenden colocar contra la pared, bueno, como ya lo dije, el problema no es tanto lo que ellos hagan, que ya sabemos que pueden hacer cualquier cosa. El problema es la respuesta que tenemos que tener nosotros. No nos podemos quedar sin respuesta, no nos podemos quedar mirando por el techo. No podemos repetir los errores que se han cometido en momentos anteriores, en donde simplemente el gobierno ha barrido con los procesos electorales como producto de la no participación de sectores que abiertamente son mayoritarios, porque está claro que aquí hay una mayoría que, bueno, tiene que buscar la forma de poder ejercer sus derechos, de poder tener una estrategia para que los resultados sean respetados, que eso hay que también y bueno, y avanzar hacia la búsqueda del voto, pues, como instrumento para resolver las cosas, pues. Doctor, mire, le quería hacer dos preguntas, pero el tiempo está jugando en contra de nosotros acá en la estación. La primera, si me las puede responder rapidito. La primera, este cambio que se quiere hacer de la Constitución Nacional, ¿cuál es la visión del MAS? ¿Cuál es la visión propia de usted? Estos 80 artículos que quiere cambiar el presidente Maduro, y si representan un peligro para la democracia venezolana. Bueno, por supuesto, yo creo que ellos han cometido un error en la manera en que están presentando las cosas. Es bueno recordar el año 2007, cuando Chávez venía de ganar la presidencia de la República y pensó que tenía el control de todo, y arrancó el año cerrando el Canal 2, una cosa que tuvo un impacto brutal en la sociedad venezolana por lo que significaba el Canal 2 para todos nosotros. Sí. Y después se empeñó en una reforma autoritaria que solamente él sabía de qué se trataba. En ese momento hubo factores políticos que lo acompañaban, que se separaron. Fue el caso de Baduel, por ejemplo, con todo lo que ya sabemos después. Fue a la confrontación y perdió el referéndum por esa reforma autoritaria. Tú no puedes pretender hacer una reforma de la Constitución de la manera que lo están planteando. Primero, porque es a ellos que se les ocurre. Segundo, las comisiones que nombran son lo que vi en la lista parlamentaria, tanto en la primera, que era pequeña, que eran los 4 o 5 que nombró el presidente para eso, y después lo que nombró en una lista más amplia, todos son absolutamente voceros del gobierno. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú vas a hacer una reforma que tiene que tener, en caso que sea viable, claro, tiene que ser plural, tiene que ser amplia, tiene que ser democrática, tiene que ser lo que se presente de alguna manera hecho de forma plural, para que lo que inevitablemente hay que hacer, que es el referéndum, ese referéndum pudiera tener eventualmente un consenso? Pero en ese contexto que lo están haciendo, simplemente vamos de nuevo al sí y al no que se produjo en el 2007. Y ojalá el gobierno no cometa la equivocación de seguir perseverando en una cosa donde hasta ahora todo lo que ellos vienen diciendo tiene el signo de fortalecer la visión autoritaria del proceso político, lo cual es un error en cualquier parte que se produzca, porque, como yo lo digo, el autoritarismo no tiene sexo. Autoritarismo de derecha, de izquierda o de centro, es autoritarismo simplemente. Entonces hay que tratar de evitar que eso siga ocurriendo, y por supuesto el país tiene que estar preparado para eso. El país no puede dejar que eso pase como si no ocurriera nada. Así mismo es. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Yo quisiera seguir hablando con usted, pero no tenemos tiempo. Pero vamos a ver cuándo viene al Zulia, para que lo tengamos acá en vivo. Al Zulia, entonces hablamos con calma, nos vemos por allá
algunas cosas y hablamos con calma. Bueno, cómo Okay. no, con gusto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por la entrevista. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes. Pues un abrazo. Un abrazo, bueno. Bueno, ahí teníamos entonces al doctor Felipe Mujica, secretario general nacional del MAS, que estuvo con nosotros acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y al retorno venimos con el cierre del programa y comentando más noticias. Ya venimos con más. Quédate con nosotros, ya volvemos con más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. En este último segmento de nuestro programa vamos a revisar las principales noticias en nuestra página web frecuencianoticias.com. Bueno, la principal noticia es que el Consejo Nacional Electoral el día de ayer en la tarde cambió las fechas para mayo de los comicios regionales y legislativos en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral anunció el día de ayer que los comicios regionales y legislativos se celebrarán el próximo 25 de mayo y no en la fecha pautada inicialmente para el 27 de abril. Esto lo dijo el Poder Electoral, lo informó Elvis Amoroso. De esta forma, prosiguió que el próximo 27 de abril habrá una consulta para elegir proyectos comunitarios que serán financiados por el Estado, mientras que las elecciones regionales y legislativas se celebrarán el domingo 25 de mayo, según la información del propio rector del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, quien fue el que informó entonces esta nueva medida. Por su parte, María Corina Machado denuncia una operación cruel del oficialismo contra la familia de Edmundo González. María Corina Machado denunció este miércoles lo que considera una operación cruel del oficialismo contra la familia del líder Edmundo González Urrutia, luego de la detención de su yerno Rafael Tudares en enero pasado. González Urrutia aseguró en el mismo espacio que está viviendo momentos muy difíciles, pues desconocen el paradero de su yerno. No sabemos dónde está, dice Edmundo González Urrutia. La hija de González Urrutia, Mariana González, solicitó en reiteradas ocasiones información sobre el paradero y la liberación de su esposo, asegurando que Tudares no ha cometido hecho alguno que revista carácter penal o delito. Simplemente se lo llevaron cuando venía de traer a los niños de la escuela. En enero, González Urrutia denunció que su yerno fue capturado mientras llevaba a sus hijos al colegio. Según un relato, el 7 de enero, hombres encapuchados o vestidos de negro interceptaron a Tudares, lo montaron en una camioneta color dorado y se lo llevaron sin razón alguna. El arresto ocurrió 3 días antes de que el presidente Nicolás Maduro fuera investido como presidente por el Parlamento Nacional. Seguimos con más información para todos ustedes. Estados Unidos pausa solicitudes migratorias de personas que ingresaron al país con parole humanitario. La decisión afecta a los beneficiarios de los programas de Estados Unidos para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y también Venezuela. Según la cadena CBS, el gobierno justificó la medida alegando supuestas preocupaciones sobre fraude o inseguridad nacional. En total, más de 800,000 personas entraron a Estados Unidos con estos beneficios
migratorios y bueno, ya los echó para atrás el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, anunciando una suspensión administrativa a todas las solicitudes migratorias presentadas por ciudadanos de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela que ingresaron al país bajo el programa de parole humanitario. Así que eso quedó suspendido. La decisión afecta a los beneficiarios de estos programas y en total son 800,000 personas que entraron a Estados Unidos con estos beneficios migratorios que otorgaban un permiso temporal de 2 años para vivir y poder trabajar en los Estados Unidos. La nueva decisión, por lo tanto, amenaza con dejar en el limbo legal a las personas que están actualmente en ese país tras haber entrado con el parole y están esperando a que sus procesos migratorios sean resueltos. Según la cadena de televisión norteamericana CBS, el gobierno justificó la medida alegando supuestas preocupaciones sobre fraude o seguridad nacional en el sistema actual del gobierno para adjudicar beneficios migratorios a los venezolanos. Así que bueno, nos despedimos con esta nota que dice: dueños de un establecimiento comercial, una comercializadora de pollos ubicada en la avenida principal de Los Estanques al sur de Maracaibo, le habían advertido a los dueños que tenían, fíjense, están amenazando nuevamente a los dueños de empresas, que tenían 48 horas para pagar una extorsión a la que estaban siendo sometidos, o de lo contrario iba a sobrevenir un ataque. Y eso fue lo que pasó, y así fue. A las 7:30 de la mañana del día de ayer, un motorizado que, según testigos del hecho, se estacionó por varios minutos frente al local, simuló tener su moto dañada, se hizo el loco y accionó los disparos para entonces atemorizar a los dueños de esta comercializadora de pollos ubicada en Los Estanques. Esta situación se está repitiendo en gran parte de las parroquias de Maracaibo, así que la policía tiene que estar pila con esta situación que está ocurriendo en los locales comerciales en la ciudad de Maracaibo. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la radio, Iranía Costa. En el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, señores. Hasta mañana. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. Alcaldía de San Francisco. Gobernamos para el bien. Social Media Alterna. @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.